Los resultados que arrojó la encuesta del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, sobre el comportamiento de la pobreza en los últimos 2 años en el país. De acuerdo con estos resultados, 3.8 millones de personas se sumaron a las filas de la pobreza entre 2018 y 2020. De acuerdo con estas estimaciones del Coneval, esto se traduce en un crecimiento de 2% en la población en situación de pobreza, al pasar de 41.9 en 2018 a 43.9% en 2020. Respecto a la situación de pobreza extrema, Coneval indica que esta creció 1.5% entre 2018 y 2020, al pasar de 7 a 8.5%. Y bueno, ante estas estimaciones, este es como uno de los datos más fundamentales o que se han discutido en todos lados. El presidente López Obrador recordó que en términos generales la economía del país durante el año pasado cayó 8.5% como resultado de la pandemia. No obstante, señaló que existen indicadores no contemplados en la lectura de estos resultados, como el hecho de que el nivel del consumo no se redujo, las remesas han aumentado de manera histórica y también que una proporción importante de la población más vulnerable, por cierto, cuenta con apoyo económico en el marco de una situación mundialmente extraordinaria. De igual forma, mencionó las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, que pronostica para México este año con 6.3% de crecimiento, que junto con la recuperación del empleo sugieren una recuperación en general. Bueno, como conclusión, el presidente reafirmó que el rumbo de su política se mantendrá, que es, ¿cuál? Por el bien de todos, primero los pobres. No acepto el resultado de esa encuesta. Tengo otros datos. Es medición. Y creo que la gente está recibiendo más apoyo y aún con la pandemia la gente tiene para su consumo básico y algo muy importante, no ha perdido la fe y estamos saliendo adelante. Bueno, está con nosotros, le agradezco mucho que me tome la llamada, Víctor Aramburu, nuestro compañero de los lunes, pero ahora lo quise traer el viernes específicamente para hablar sobre este tema. Víctor, gracias por acompañarme esta noche. Hola Azul, no, gracias a ti por la invitación y gracias al auditorio. Bueno, pues es que estos resultados han generado todo un revuelo y una serie de conclusiones, pues así como decimonónicas, ¿no? A ver, tú te echaste un clavado en los datos. Una cosa son los datos y otra cosa es cómo los leemos. ¿Qué lectura le das a estos resultados del Coneval y de qué tenemos que echar mano, digamos, para poder darles dimensión? Digo, el insumo fundamental es la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares que levanta el INEGI, que es un órgano autónomo. A su vez, una vez que tiene estos datos, el Coneval, bueno, que en teoría es un órgano autónomo, pero realmente todavía no lo es, los procesa y con unos lineamientos que ya tienen definidos, pues hace diferentes mediciones, ¿no? Lo que le llama la medición multidimensional de la pobreza es multidimensional porque por una parte mide el ingreso, entonces ahí sí podemos ver pues cuánto dinero tiene realmente la gente. Ahora que también puede haber ingreso no monetario, ¿no? Particularmente para la gente que vive en zonas rurales, que es básicamente, por ejemplo, la producción de traspatio. Y las diferentes fuentes de ingresos. Normalmente la principal para cualquier hogar pues es el fruto del trabajo, pero también hay otras, ¿no? O sea, pueden ser, por ejemplo, las transferencias que hace el propio gobierno, si tienen algún familiar migrante, pues las remesas, si tienes alguna propiedad, digo, que eso ya es para la gente más rica, ¿no? Más afluente, pues la puedes rentar y en general, o incluso, ¿no? Si, digamos, ya si fuera el caso también de la gente más afluente, pues puede recibir algún tipo de dividendos, ¿no? Por tener acciones o alguna cosa de ese estilo, ¿no? Entonces, en general, un hogar pues puede tener diferentes fuentes de ingreso. Y también lo que mide esta encuesta es el gasto, ¿no? Cuánto gastas en salud, cuánto gastas en educación, cuánto gastas en alimentos, etcétera. Entonces, el Coneval tiene diversos tipos de indicadores, unas líneas de pobreza que son las tradicionales, que es por medio de cuánto en realidad es tu ingreso, y si cae, normalmente en las crisis cae. Y tiene otros que le llaman pues carencias, de acuerdo con las definiciones que vienen en la Constitución de los diferentes tipos de derechos sociales, que ahí es justamente donde pues el diablo, ¿no? Está en los detalles, porque pues mucho se ha dicho ahorita, por ejemplo, que aumentó la carencia por acceso a servicios de salud.
Y bueno, pues depende de cómo lo midas, porque en realidad a la gente lo que le preguntan es, oiga, ¿usted tiene acceso al INSABI, por ejemplo? Y pues mucha gente realmente todavía ni siquiera lo identifica en esta transición. En cambio, por ejemplo, la marca del Seguro Popular, pues la tenía muy identificada porque estuvo operando básicamente 2 sexenios, ¿no? Pero eso no significa, digo, ponte en el lugar de una persona que a lo mejor viva en la Sierra Mixteca, donde los servicios de salud están alejados, no están a horas de donde viven, de sus localidades, pues no por el hecho de que tú reconozcas y ya te hayan dicho que tienes acceso al Seguro Popular, a un corralero agrícola, por ejemplo, pues quiere decir que realmente lo utilices, y mucho menos quiere decir que realmente te esté midiendo tu estado de salud real, ¿no? Entonces ahí hay que tener como cuidado en ese tipo de cuestiones. Y además que pues el Seguro Popular, por ejemplo, no tenía la misma cobertura que el IMSS o que el ISSSTE. O sea, hay muchos padecimientos, particularmente crónicos y los que son caros, que el Seguro Popular no te los cubría. Entonces, ahí yo con ese indicador, pues sí me iría con cierto tiento, ¿no? No sería tan alarmista ni nada de ese estilo. Ahora, dada la crisis que hubo a nivel mundial, porque no solamente es nacional, pues sí, desgraciadamente hubo un incremento tanto en la pobreza extrema como en la pobreza moderada, simplemente midiéndola en términos de ingreso. A ver, pero yo te querría hacer una pregunta específica sobre eso. A ver. ¿Es posible medir la efectividad de programas sociales en las mediciones de pobreza en medio del contexto de una crisis global como la que se vivió? No, es bastante difícil. O sea, de hecho, si uno quiere ser súper riguroso para medir realmente la efectividad, uno hubiera tenido que haber hecho un levantamiento previo, ¿no? O sea, una línea de base y decir, mira, vamos a ver cómo está este hogar ahorita, ¿no? O sea, tomarle una foto ahorita, tomarle una foto después, pero no solamente eso, porque esos cambios que puede tener un mismo hogar a lo largo del tiempo pueden deberse a muchas cosas, ¿no? O sea, la pandemia es una de ellas, o sea, de este tipo de imprevistos. Normalmente lo que se hace en ciencia es tener un grupo de control. Digo, el principio es el mismo de las vacunas, ¿eh? Entonces te buscas un hogar casi igual, porque bueno, en ciencias sociales es muy difícil tener así que grupos de control como tal, como sucede en la medicina o en la biología, pero te buscas un hogar casi igual, también le tomas una foto al principio y una foto después, a uno le das un tratamiento, ahora sí que literalmente una vacuna, ¿no? O una política social, y al otro le das algún tipo otro tipo de tratamiento que en medicina sería un placebo, después sacas las dobles diferencias y solamente así puedes presumir cierta causalidad. Entonces, como tal, ahorita con esta encuesta, la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares y la medición casi multidimensional, no podemos asignar causalidad como tal a la política social. Podemos presumir algunas cosas, eso sí. O sea, por ejemplo, hay algunos resultados que son muy evidentes, particularmente en la pobreza para adultos mayores, donde sí se ve una reducción sustancial y la cual muy probablemente va de la mano con la pensión universal para adultos mayores. Porque es muy específico, ¿no? Y al ser una pensión universal, pues básicamente le está tocando a todos. Entonces, ahí sí podríamos asignar cierta, o presumir, sin riesgo a no equivocarnos tanto, que hay cierta causalidad. Entonces, digamos, ese es uno de los resultados. Ahora, te comentaba esta parte de la pobreza por ingreso, porque yo recuerdo particularmente un estudio que sí, hizo simulaciones, pero con base en una encuesta, ¿no? De la Universidad Iberoamericana, donde ellos pronosticaban que la pobreza extrema iba a incrementarse entre 14 y 15 puntos porcentuales, ¿no? O sea, alrededor de 10 millones de personas más. Y afortunadamente eso no sucedió. O sea, la pobreza extrema solamente se incrementó en 3.2 puntos porcentuales, lo cual, pues digamos que para la magnitud de la crisis, digo, y por ponerte una referencia, con la crisis de 2008 que le tocó durante el sexenio de Calderón, la pobreza extrema se incrementó en la misma magnitud. Y para nada se puede comparar la magnitud de esta crisis, una caída de 8.5% del PIB, con la que hubo en su momento con Calderón, que fue alrededor del 6%. Y la otra es también, bueno, ¿cuáles fueron los instrumentos? Con Calderón se recurrió a deuda, de hecho se incrementó sustancialmente, y ahorita pues no. Entonces, o sea, sí hay diferencias. Otra cosa afortunada que creo que hizo el Coneval es, por ejemplo, hacer ahí, pues cómo estaría la situación con y sin las transferencias, ¿no? Digo, dentro de las transferencias, pues las principales son de gobierno y algunas otras que reciben las familias de sus, pues de familiares migrantes. Ahí lo que encontró es que, por ejemplo, en ausencia de estas transferencias, la pobreza se hubiera incrementado en 2.6 puntos porcentuales y la pobreza extrema en 3.7, todavía más de los que de por sí se incrementó. En cambio, en 2008, si no hubiera habido las transferencias con los anteriores programas, el Prospera, Oportunidades, Progresa, que básicamente era el mismo, el efecto hubiera sido un poco menor, de 2.3 puntos porcentuales, y en 2018 hubiera sido de 3.3 puntos porcentuales la pobreza extrema. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que podemos presumir es que hay
no de gran magnitud, pero sí hay una diferencia que podríamos presumir que la actual política social del gobierno y también las remesas, pues han tenido mejores efectos que los que había, al menos con la política anterior, por la política social anterior, ¿no? Pues del hay gobierno anterior. varias conclusiones entonces aquí. Una es, no podemos evaluar en medio de este contexto las políticas sociales, algunas específicamente probablemente. La otra es, de acuerdo a los pronósticos que había del desastre que iba a ser, en realidad nos fue mejor. Y en comparación con, digamos, las estimaciones del impacto de ciertos programas sociales, en realidad también estuvo mejor. Víctor. Así es. Hay otro asunto también por ahí que creo que hay que resaltar. Por ejemplo, hay estados como Quintana Roo y Yucatán en particular que se vieron muy afectados en términos, o sea, más afectados en términos del crecimiento de la pobreza, pero eso tiene que ver con su vocación productiva. O sea, y también cuando se levantó la encuesta. Esta encuesta se levantó en el segundo semestre de 2020, ¿no? Cuando la pandemia todavía estaba más fuerte y no se habían reabierto mucho las actividades económicas. Lo que sí llama mucho la atención también es que, por ejemplo, Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Guerrero, aquellos estados que Cuadri dice que no deberían ser mexicanos, ¿no? Que son estados que tradicionalmente tienen altas tasas de pobreza extrema, ahí sí se redujo. Entonces, lo que podemos ver es, incluso en general la pobreza en zonas rurales se redujo, mientras que desgraciadamente en las zonas urbanas se incrementó. Entonces podemos ver que la efectividad de la política social probablemente ha sido mayor en zonas rurales. Y también, bueno, cierto apoyo pues, de los migrantes, ¿no? Como estaba pensado, digamos, ¿no? Así es. Víctor, pues ahí están varios datos, ¿no? para leer esto que se ha estado dando lectura desde muy distintos enfoques. Muchísimas gracias por acompañarme, Víctor. No, al contrario, Azul. Un abrazo. Buenas noches.